Reflexiones. ¿Desde dónde cambiar nuestro mundo? Llega el nuevo siglo y yo me pregunto, gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero apreciamos menos. Las casas son más grandes, pero las familias más pequeñas. Adquirimos más conocimientos, pero menos sabiduría. Nos enorgullecemos con más títulos, pero carecemos de sensibilidad. Tenemos más expertos, pero mayores problemas. Nos acostamos demasiado tarde, amanecemos cansados, leemos poco, vemos demasiada televisión y oramos casi nada. Hemos incrementado las posesiones, pero reducido nuestros valores. Sabemos apurarnos, pero no esperar. Podemos limpiar el aire, pero seguimos contaminando el alma y la mente. Conocemos a más gente, pero tenemos menos amigos. Hemos hecho cosas más grandes, pero no necesariamente mejores. Tenemos más medios de información, pero tenemos menos comunicación. Hemos viajado a la luna, pero se nos hace difícil cruzar la calle para conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero nos hemos alejado de nuestro espacio interior. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Sé tú el que aparte la piedra del camino, el odio entre dos corazones y los obstáculos de un problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la única, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera una flor que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es bueno también hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, cuidar a un enfermo. Aquel que critica es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es trabajo solo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo o a tu madre?
¿Qué le enseñarías a tus hijos para este nuevo milenio? Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, porque siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan que no siempre es suficiente ser perdonados por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de decisiones. Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan que al retener a la fuerza a las personas que aman, las alejan más rápidamente de ellos, y al dejarlas ir, las tienen para siempre a su lado. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo. El amar lo entrega todo. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos destruirla. Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, queridos compañeros. Hola, Tucumán, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Adiós, gracias, bien. Saludos y cariños a todos las Bueno. compañeras y compañeros.
Bueno, ahí a los compañeros del sur, a los compañeros de Catamarca, bueno, a todo. Hay Chiquita, que es de acá de nuestro barrio. ¿Cómo andás, Chiquita? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bueno, Silvio de Entre Ríos, Cari del sur, de Río Turbio, Sergio de Tucumán. Bueno, todos los compañeros y compañeras. Hoy vamos a ver. Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué decís, hermano? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Felipe querido, ¿eh? El Lobo ganó, estás contento, ¿eh? Bien, bien ahí que el Lobo ganó. Hola, 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 ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andas, Rocco? ¿Qué hará de ahí de Italia? Claudio, hola, buenas tardes. ¿Te escucho un poco bajito yo sola o todos te escuchan bajito? No sé, ¿cómo me recepcionan todos? Normal. De Normal. 10. Normal. Ah, bueno, debe ser quizá tu equipo, pero Bien. yo, Bien, bien, lo bien. importante es que yo te escucho perfecto a vos, que Ah, bueno, hoy buenísimo, lo importante es buenísimo entonces. que te escuchamos todos a vos, porque bueno, hoy la compañera Verónica va a exponer lo que es la tercer clase de historia del peronismo, va a leer, relatar, ayudarnos a orientarnos y a comprender el capítulo 3. Este es el encuentro número 7 del Taller Nacional de Lectura de la Organización Libre del Pueblo de Doctrina Peronista. Hoy, lunes 27 de abril del 2026. Así que estaríamos comenzando a ver el encuentro número 7. Si querés, Vero, saludás a los compañeros, te presentás Bueno, Claudio, muchas y gracias. arrancamos. Eh, bueno, bienvenidos a todos los compañeros, a las compañeras. Me siento muy contenta de estar acá con ustedes. Es todo un desafío para mí, a pesar de que yo doy clase en nivel secundaria hace ya 23 años que doy clase, pero bueno, es un desafío porque bueno, es virtual, que lo hice muy pocas veces en pandemia, que nos tocó hacerlo a la fuerza, y bueno, y ahora acá, así que no estoy acostumbrada a este medio, es como un medio distinto, ¿no? Y después un poquito de vergüencita porque me está viendo mi mamá y mi hermano. En la escuela no me ven cuando yo estoy trabajando. Así que bueno, este es todo el desafío y bueno, y encima el nivel de alumnos que hay acá también, ¿no? Porque es un nivel muy bueno de alumnos. Yo estoy acostumbrada a trabajar con alumnos por ahí jóvenes inquietos, ¿no? Que sentate, que escuchá, que lee, que presta atención y bueno, y acá por lo que vi en clases anteriores que estuve, se portan todos muy bien. Bien ahí. Bueno, vos se de cuenta que estamos ahora, que entramos todos a la unidad básica, ya preparamos todo, la pava, el mate, y esto es una charla de compañeros. Nosotros te vamos a escuchar mediante lo que es el mensaje de Eva Perón. O sea, nosotros acá no inventamos nada, por eso se llama taller de lectura, porque leemos Ah, a... acá me comentan por el chat que tenemos un inquieto también, me dicen por el chat. Sí, sí, bueno. No sé. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, bueno. Así que cuando vos me indiques, empiezo. Bueno, estamos, como les dijo Claudio, estamos en la materia Historia del Peronismo, capítulo 3, clase 7, dentro del Taller Nacional de Lectura de la OLP, de Formación Política y Doctrinaria del nivel medio, ¿sí? Y bueno, estamos pensando la doctrina peronista, justicialista, se piensa como una finalidad suprema, alcanza la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es una armonía, ¿no es cierto?, entre las tres banderas principales que nosotros tenemos, ¿no? Así que vamos a pasar a la plaquita 2.
Vero, se te activó, tenés que parar el video que está en la esquina izquierda, paralo. Para un cachito. A la izquierda. Más que a la izquierda. Ahí, lo parás y listo, ya está. Para un cachito porque se me activó el volumen. Ahí está. Dale, Ahí está. Arranca tranquila. Ahí está. Perdón, porque se me activó el volumen. Bueno, dice nada. los pueblos en la historia. Tercera clase dictada el 5 de abril de 1951. Acuérdense que la que habla es Evita, ¿no? La primera persona que aparece acá en la lectura. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. En mi clase anterior hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han significado en la historia del mundo algunos de los grandes hombres. Como primeras conclusiones podría decirse, primero, que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento peronista, que el peronismo ha tomado lo mejor que ha concebido a través de la historia humana los filósofos y los conductores. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado. Los que son los que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Ningún pueblo ha sido feliz como lo es el pueblo argentino en este momento, gracias a Perón y a sus doctrinas. Esto es en síntesis lo que hemos tratado en mis clases anteriores. La felicidad peronista, el primer peronismo tan añorado, porque la gente, a veces cuando hablamos con los jóvenes, es como que hay derechos que están adquiridos, que son tan propios, que no se sabe que vinieron de una lucha, que vinieron de un esfuerzo, que fueron conquistas tan importantes, ¿no? De logros de trabajadores, y que por ahí se dan por hecho, pero no se sabe de dónde viene, ¿no? Entonces a veces por eso es tan importante hacer estas aclaraciones, ¿no? Vamos a la plaquita 3. Dice la felicidad de los argentinos, dice, ustedes perdonarán que haga un comentario antes de entrar al tema de hoy acerca de la felicidad que hoy tienen los argentinos. Nadie puede negar que nuestro pueblo es feliz, extraordinariamente feliz. El pueblo tiene lo que quiere. No hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todos los que quieren. Los pueblos amenazados no son felices porque no están seguros. Plaquita 3. Trascendencia universal de la obra extraordinaria de Perón, dice. Voy a traer un recuerdo de mi viaje por Europa, la gira maravillosa de Evita. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver en crónicas viejas, así en películas, cómo es recibida, ¿no? Evita, sobre todo por cómo ayuda a España con todo lo que lleva. También ayuda a Italia, si mando voy, en Sí, la crisis del posguerra, debido al hecho de que se encontraba Italia por aquel entonces en un momento muy difícil con el país hecho un sí, sí, desastre por la guerra y con los campos que eran ni le sí. digo y ayudó a Italia con trigo, leche y Sí, yo tuve oportunidad de ver muchas películas así las que pasaban en los cines, ¿no? Como propagandas, ¿no? Y era terrible como la gente la recibía en las calles a Eva Perón, cómo se agolpaban, ¿no? A recibirla. La verdad que sea reconocida acá y encima en el mundo, ¿no? Y dice Evita, bueno, dice, voy a traer el recuerdo de mi viaje por Europa, al pasar por Francia e Disculpe, Italia, países con pueblos maravillosos. Los veía, los veía angustiados, precisamente porque pensaban en el porvenir, porque ellos, hombres de una generación que había sufrido 2 guerras, veían que de la noche a la mañana podían ser arrastrados a otra guerra sin consultársele siquiera. Por eso es que cuando yo andaba por las calles, tanto en Francia como en Italia,
no oía más que un solo grito: queremos ir a la Argentina de Perón. Ese grito, que podría parecer intrascendente, es profundamente significativo, máxime tratándose de los pueblos tan lejanos y con una civilización tan grande. Veían a la Argentina como la meta de los sueños, de su seguridad y de sus esperanzas en un porvenir mejor. Estas palabras, no dichas por algunos pocos, eran el clamor de todos los trabajadores. Me hicieron pensar muy profundamente en la obra extraordinaria que realizaba el general y que había traspasado las fronteras de la patria para hacerse bandera y estandarte de los pueblos trabajadores, ¿no? Y acá podemos apreciar la universalidad de lo que es la doctrina, ¿no? Porque Evita, por todo lo que también luchó, es justamente ponerle un carácter espiritual y, y que trascienda, ¿no? Para el mundo, ¿no? Universalizar, ¿no? Después dice justicia individual y justicia para todos, habla, ¿no? Dice, yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual, pero esa justicia es incompleta, porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes, que forman la mayoría de los pueblos. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad, una felicidad que se ve en las calles. Yo sé que no son estas todas las razones que hacen feliz al pueblo argentino, pero sé que el pueblo argentino es muy feliz y no voy a enumerar todas las razones de esa felicidad porque el tiempo es corto. Lo veo, por ejemplo, cuando salimos con el general, veo cómo se extienden los brazos para abrazar al general y cómo gritan su nombre con cariño. Cuando vivo esos momentos, pienso que si nuestros adversarios viviesen, recién entenderían las razones de este vínculo entre Perón y su pueblo. Y acá dice la placa siguiente, dice fanática de Perón y del pueblo. Bueno, eso es la palabra fanática, con eso siempre los gorilas nos quieren, como, no sé si buscan insultarnos, bajarnos el precio, ¿no? Cuando siempre a los peronistas nos tratan de fanáticos, ¿no? Eh, así que ella misma, siempre el peronismo tiene esa capacidad de que cuando lo catalogan de algo, lo insultan con una palabra o algo, darlo vuelta y hacerlo sentir como un orgullo a eso feo que nos dicen, ¿no? Como cuando nos tratan de fanáticos. Cuando miro a Perón, me siento pueblo y por eso soy fanática del general. Y cuando miro al pueblo, me siento esposa del general. Y entonces soy fanática del pueblo. ¿Cómo no voy a hacerlo cuando veo que el pueblo lo quiere tanto a Perón? Y para mí, Perón es lo único que alienta mi propia vida, y por él estoy dispuesta a entregar todos mis esfuerzos para colaborar en la obra cíclope de nuestro gran presidente y conductor. Ese término se refiere a los cíclopes de los griegos, que eran monstruos gigantes. Entonces, ella lo usa como para darle grandiosidad a la obra de Perón, ¿no? Ustedes perdonarán mi largo prólogo. Yo no siempre puedo resistirme a la tentación de hablar del general. Y bueno, yo estaba enamorada también, ¿no? Y acá habla de dos elementos en la placa siguiente. Masa o pueblo, no dice, sería dos, sí, masa o pueblo y conductor. Y después más adelante va a ser la diferencia entre masa y entre pueblo, ¿no? Que hay una gran diferencia. Y dice Evita, vamos a hablar hoy de la historia de los pueblos como antecedente fundamental de la historia peronista. En nuestro movimiento hay dos elementos fundamentales. El general nos ha enseñado a llamarlos elementos de la conducción. Son el pueblo o la masa y el conductor. Muchas veces pienso que si el general hubiese nacido en otro lugar del mundo, no hubiera podido manifestarse
lo extraordinario de su genio, porque le hubieran faltado un pueblo como el argentino para conducir, ¿no? Es como que acá hubiese una relación simbiótica, ¿no? Como que Perón no hubiera sido lo que fue sin el pueblo y el pueblo no fue lo que pudo hacer con Perón, ¿no? Esa relación que se da en una simbiosis, ¿no? Habla del pueblo extraordinario y el conductor extraordinario, que si no se dan esos dos factores, no se podría haber dado el gran fenómeno, ¿no? La otra plaquita dice, nuestro pueblo es extraordinario, dice. Yo pienso, ¿no? Cuando estaría bueno, a veces esto lo hemos charlado en casa, ¿no? Porque decimos, cuando pensamos que el 60% votó a Milei, es como que esta frase, nuestro pueblo es extraordinario, es como que nos cuesta mucho asimilarlo, ¿no es cierto? Dice, nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. Yo no quiero entretenerme hablando de este tema, pues tendría que tomar varias horas para ello. Sin embargo, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y realizar un 17 de octubre. Para hacer lo que los descamisados hicieron, se necesitaban dos cosas, un prisionero como Perón y un pueblo como el nuestro para liberarlo. ¿Mm? Yo creo que bueno, que los pueblos tienen que ir pasando procesos, ¿no? Y dentro de esos procesos se dan esas relaciones simbióticas que cuando hay conductor hay pueblo extraordinario y cuando hay pueblo extraordinario hay conductor, ¿no? Por eso debe ser que hemos pasado todo este tiempo sin encontrar esos procesos, esas relaciones que se dan, ¿no? En el tiempo, ¿no? El peronismo, la placa siguiente, el peronismo y la historia de los pueblos. Lo que dije yo cuando hablaba de la historia de los grandes hombres, tengo que repetirlo hoy, al referirme a la historia de los grandes pueblos. Ustedes dirán, ¿para qué estudiar la historia de los grandes pueblos si a nosotros solamente nos toca estudiar en nuestra materia la historia del peronismo? Es que tenemos que comparar lo que es nuestro pueblo con relación a otros grandes pueblos de la humanidad que nos han precedido. Para llegar a esto, que hoy es nuestro pueblo, la humanidad ha hecho muchos grandes sacrificios y numerosos intentos, y cada intento ha dejado a los hombres una lección y una experiencia. Podemos así decir entonces que la historia del peronismo es como la historia del mundo, es la suma de dos historias, la de Perón, que es el hombre extraordinario, y la de nuestro pueblo, que es un pueblo extraordinario. Y así como la grandeza de Perón no se puede medir sino comparándola con la grandeza de los hombres extraordinarios que lo precedieron, tampoco puede medirse lo que ha hecho y lo que es el pueblo argentino si no apreciamos primero lo que han hecho otros pueblos en el afán de ser lo que somos, un pueblo libre. ¿Mm? Si alguno quiere comentar algo, me dice, no hay problema. Siguiente. Dice, los pueblos, masas con conciencia social. Y acá empieza a aparecer lo que es la diferencia entre lo que es digamos, lo que entre es la masa y el pueblo, ¿no? La conciencia social, ¿no? El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre, es como si no hubiese alma humana, no tiene personalidad. ¿Mm? El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad, sabe que tiene un alma superior y sobre todas las cosas se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan. Es decir, tienen personalidad social y organización social, ¿sí? La siguiente placa.
Y acá pone al pueblo de Esparta como el ejemplo de un gran pueblo, ¿no? Los espartanos pertenecían a la polis griega, en la parte del Peloponeso, que se denomina, y era un pueblo que se caracterizaba se distinguía de los demás, porque ellos se dedicaban exclusivamente a la guerra, ¿no? Y estaban preparados, ya los nenes de 7 años los ponían a hacer, digamos, como un servicio militar, algo así, ya para aprender todos los oficios de la guerra, ¿no? Y por eso tenían una capacidad de organización y estaban preparados fuertemente para luchar. Era considerado uno de los pueblos más, de todas las polis de las griegas, eran consideradas una de las más sabias, más importantes, ¿no? Y dice, vamos a tomar un ejemplo. Dice, Napoleón decía que un ejemplo lo aclara todo. El pueblo espartano, en Esparta, tenemos bien claro el ejemplo de los pueblos y de masa, dice. Podemos decir con justeza que los espartanos constituyeron un gran pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron las tres condiciones características de los pueblos, ¿eh? Conciencia social, personalidad social y organización social, ¿sí? Son tres bases fundamentales como para la grandeza de un pueblo, ¿no? La conciencia social. La otra plaquita dice. Dice, los espartanos poseían conciencia social, dice, tenían conciencia social porque cada uno se sentía responsable del destino común, ¿eh? Cuando nosotros tenemos la capacidad de argentinos de que nos importe el otro, de pensar en la sociedad, de pensar en el... Ahí es donde aparece nuestra conciencia. Si nosotros podemos seguir haciendo nuestra vida sin importarnos lo que pase a nuestro alrededor, ahí aparece lo que es el individualismo y carecemos totalmente de una conciencia social que es la que nos puede permitir pensar en el conjunto de la gente, no solo en uno, ¿no? Sino perder esa individualidad para pensar en el otro, ¿no? Y eso es algo tan importante que cuesta mucho y hemos perdido también nosotros, ¿no? A la individualidad que pregona todo lo que es lo que es el neoliberalismo, la globalización, ¿no? Bueno, dice, Pero, esto fue lo que le hizo decir a Licurgo, ¿eh? Licurgo era un legislador eh, de los espartanos también, que fue el que hizo, se le atribuye la transformación de Esparta en una potencia militar, ¿sí? Y se basó en tres principios, tres modalidades. Impulsó la educación estatal, la igualdad entre los ciudadanos y el desprecio por la riqueza, ¿eh? Era medio de izquierda, me parece, Licurgo, ¿no? Y logró una estabilidad social, esos tres principios, ¿no? Presenta Licurgo. No está sin muros la ciudad, que se ve coronada de hombres y no de ladrillos. Tal era el grado de conciencia social o conciencia colectiva que tenían los espartanos, que cuando alguien dijo a un rey de Esparta que Esparta se había salvado porque sus reyes sabían mandar, el rey contestó, no, Esparta no se ha salvado porque su pueblo sabe obedecer. Mejor podríamos decir que porque tenía conciencia colectiva, personalidad y organización social. Vamos a la otra plaquita. no, yo te quería decir eso, que Sí, bueno, Rocco. aparte que a mí me pasa que yo siendo italiano, tendo más a preocuparme por lo que pasa en Argentina que propiamente lo que pasa en mi país. O sea, literal, estoy más al tanto de de la situación lamentable del gran país de Perón y San Martín que de mi propio país. No, es increíble que alguien de Italia esté tan empapado de nuestra historia y de todos los problemas que tenemos acá en la Argentina. Eh,
Increíble, la verdad que creo que agradecemos el tanto ser, interés por nosotros. no, yo creo que también pasa, ¿sabes? Por el lado de que le pasa lo mismo que le pasó a Evita, porque Evita justamente se enamora de la causa, amén de que lo amaba profundamente al general Perón, muy joven, siendo muy joven, y cuando vos empezás siendo muy joven a comprender esto, a comprender la causa, eh, te fanatizás, te enamorás de la causa. Y es lo que le pasa a este chico, y cada vez lee más, cada vez se prepara más, y bueno, y está pendiente justamente de eso. Yo lo veo por ahí, ¿viste? De que Claro, seguramente cuando termine de formarse, él va a ser un gran peronista, un gran peronista. va a Lo, tener no, que venir a la Argentina, no le va sí, a quedar otra, ¿eh? seguramente que sí, seguramente que en algún momento nos iremos a conocer con los compañeros. Y claro, Amén. aparte que estoy pensando hacer el intercambio en la graduación de 2 años, porque estoy en la larga de tesis y me faltan los últimos dos de la de tesis y después la de dos y estoy pensando en hacerlo en Argentina el intercambio. Bueno, yo te aviso, a mitad de año en la universidad que estoy yo acá en Ezeiza, yo te voy a poner al corriente de todo para que puedas hacer el intercambio, porque es más, está cerquita del aeropuerto, puedes bajar, puedes estar ahí y todo, ya podés hacer un lindo intercambio. Y desde acá, desde Ezeiza, mandan alumnos a otros países, así que se puede hacer. Yo te voy a avisar, quédate tranquilo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces decía decía la plaquita que el pueblo espartano, dice, individualmente los espartanos tenían personalidad de pueblo y organización social, pero esto vale solamente para el núcleo de ciudadanos de Esparta, constituido por los espartanos, que como habíamos dicho, en los tiempos de Licurgo eran solamente 9.000. Ellos eran todos iguales ante la ley, participando en el gobierno y en las asambleas mensuales del pueblo. Ese era el pueblo espartano. Vamos a la plaquita siguiente. Y después habla de los ilotas, que bueno, justamente era como los ilotas eran como una clase. Acuérdense siempre que la democracia de los griegos no era perfecta, ¿no? Que no la entendemos como entendemos la democracia ahora, ¿no? Ellos fueron los primeros eh, con toda la sabiduría, porque fueron los primeros en todo, y bueno, hablaron de democracia, pero no era perfecta, porque ellos, bueno, tenían esclavos, entonces no era perfecta esa democracia. Y los ilotas como un pueblo que era como una clase inferior que tenían, que eran los que se dedicaban a hacer toda la siembra, a sembrar, cosechar, todo. ¿Para qué? Para que los que se dedicaban a la guerra se dediquen exclusivamente a esa tarea, ¿sí? Esos eran los ilotas, dice. Pero frente a los espartanos podemos oponer a la masa de los ilotas, como otro pueblo, ¿no? Como masa los denomina, ¿no? Que sumaban más de 200.000 y estaban excluidos por los espartanos, dice, constituían una masa. ¿Por qué no eran pueblos, ¿no? Como los espartanos? Porque no tenían la condición del pueblo. Al no tener conciencia social, ni organización, ni personalidad social, ellos eran los excluidos de Esparta. Los espartanos les prohibían reunirse, llevar armas y salir de noche, y como se multiplicaban, terminaron por autorizar a los jóvenes a la cacería de los ilotas un día del año. Consecuencia del ejemplo, el cuadro que nos presenta Espartanos hace ver el gran ejemplo del hombre de la humanidad, que ha concebido y realizado a través de los años una lucha para convertirse en pueblo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la explotación a la igualdad y de ser un animal de trabajo a sentirse, a ser hombre, digamos, a sentirse y ser hombre, ¿no? Que es diferente, ¿no? A ser un animal, ¿no? Plaquita siguiente dice, bueno, y acá vienen las diferencias fundamentales entre la masa y el pueblo, ¿sí? Ay, a mí me hace acordar a esto, voy a decir algo que no es muy educado, pero me acuerdo de mi papá, que ya ha fallecido, cuando hablaba
¿no? Que decía, es un cacho de carne sin ojo, ¿no? ¿Sí, no? Y yo cuando leí esto me acordé, digo, bueno, se ve que la masa se refiere a eso, ¿no? A que es una persona que no piensa, que no sabe, que no está preparada, y la diferencia con pueblo, ¿no? Entonces dice, yo podría hacer una diferencia fundamental entre ustedes de lo que es masa y lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente. Masa, dice, sin conciencia colectiva y social, sin personalidad social y sin organismo social. Esto es para mí masa. ¿Y podríamos incluir acá, Claudio, la tilinguería o no? ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Sí, 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 ¿por qué ¿Sí? no? ¿Te parece? Sí. Bueno, y pueblo. Una categoría más, Una ya que, categoría más podríamos ya que incluir dicen que ahí, a la nuestra tilinguería. Bueno, doctrina debemos ayornarla a Y los el tiempos, caserío. ¿por qué no? bien. Bueno, y pueblo dice, ahí viene la diferencia importante, ¿no? Que acuérdense que son las tres: conciencia colectiva y social, con personalidad social y con organización social, ¿eh? Porque si tenemos mucha conciencia pero no tenemos organización, son tres cosas que van al unísono, ¿no? Bueno, vamos a la otra plaquita. Vamos. Bueno, y de acá dice diferencias secundarias, dice. Las, digamos, no tan marcadas, pero que hacen la diferencia. La masa casi siempre se expresa en forma violenta. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa de 1917, que luego estudiaremos. La Revolución Francesa, Eh, acuérdense que hay, terminó también usándose Verónica, la guillotina, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y la bolchevique también, ¿no? Que también fue bueno, bastante brava, ¿no? Y dice que luego técnicamente, estudiaremos. Dice, la masa está formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso es dominada fácilmente por los explotadores. Y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa, como han sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos de la humanidad. La otra plaquita. La lucha un peronista pe- para obtener la personalidad del pueblo. La historia del peronismo es ya una lucha larga de 7 años para conseguir que una masa sufriente y sudorosa, como tantas veces la llamó el coronel Perón, se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos, diciéndole que debían organizarse. Es que nuestro gran maestro, conductor y guía, el general, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente, era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser un pueblo con personalidad propia. Y ahí pasamos la otra plaquita. Dice, un pueblo bien orientado y unido. Perón quiere un pueblo que sienta y que piense, que sienta y que piense, que actúe bien orientado. Por eso le señaló 3 grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía política, que esas son las banderas de nuestra doctrina que están al principio cuando empezamos la primera plaquita. Perón quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será vencido por ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados. Vamos a pasar a nuestro tema, porque si yo empezara a hablar del general, tendría que decir tantas cosas como las que él quiere para los argentinos, que el tiempo me sería corto. Tiene tanto para si decir puedo él hacer que no. un pequeñito aporte, Sí, aparte que cuando vos hablaste de la revolución bolchevique, se me vino a la cabeza el hecho de que no fue
solo la del octubre de 1917, sino más bien la de 1917 en febrero, en donde se destituyó el zar, y después, anteriormente, 12 años atrás, la de 1905, después de la guerra contra Japón, y si mal no voy, otra más en 1860, en donde hubo un atentado al zar Alexandro II, si mal no voy. Y Bien, bueno, ese es mi pequeño aporte, porque bueno, gracias, se Rocco, olvida gracias. de decir Lo todo importante el acá Congreso. es diferenciar lo que ella habla del concepto de masa cuando dice que están dominadas, ¿no? Que es la parte esa que dice que no son libres, que no son que terminan siendo, o sea, terminan usando la fuerza y no el pensamiento, ¿no? En esa revolución, que digamos, como que la fuerza es bruta, digamos, ¿no? Y que el pensamiento es más como, con pensamiento sería más organizado. Dice, bueno, historia de las glorias, pero no de los sufrimientos sociales, dice. Sin embargo, casi ningún rey dejó de cuidar este detalle, tal vez más para justificarse ante la historia que para decir la verdad. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Para escribir sus propias alabanzas y la de sus hombres. Por eso no conocemos la lucha de los pueblos antiguos, y sí conocemos la gloria de los emperadores y los reyes, como es en el caso de los egipcios. Cada pirámide es un capítulo de la historia. Claro, nosotros vemos la gloria de los emperadores, vemos las pirámides, pero no sabemos de la historia de los pueblos que sufrieron para hacer esa pirámide, ¿no? Es lo que nos quiere decir, ¿no? Es el relato de la vida misma, de una dinastía, pero nadie escribió jamás la historia de todos los dolores que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias y alabanzas. Pero nosotros, en cada una de esas piedras en que está escrita la historia de cada dinastía, con sus glorias y esplendores, vemos y vislumbramos el sacrificio, la explotación y el sufrimiento de las masas egipcias. Y bueno, y acá habla de la Revolución Francesa. Sobre este tema de los plebeyos y los patricios hablaremos en otra clase, dice. Hoy, dice, vamos a tomar el primer capítulo en la historia de las masas, la Revolución Francesa. Dice, yo no voy a hacer el análisis de lo que es para nosotros como precedente o como signo precursor, la Revolución Francesa, pero no puedo menos que citarla aquí, dice. Maritain afirma que desde la Revolución Francesa el sentido de la libertad y de la justicia social ha transformado y vivificado nuestra civilización. Yo he pensado muchas veces con simpatía en el pueblo francés, que supo vencer así, por primera vez en la historia, al privilegio. ¿Mm? Pero acaba de hacer la diferencia después con la revolución peronista, ¿no? Porque ahí apelaron a la fuerza. Entonces, dentro del concepto de masa y no de pueblo, vamos a seguir avanzando. El primer intento de liberación de la masa, dice, fue el primer intento de la masa de hacerse fuerte. Aquel intento tuvo sus grandes errores, puesto que desembocó en la tiranía de Robespierre. No encontró el conductor que lo supiese distinguir y canalizar, honrada y lealmente. Pero sin aquella experiencia formidable, tal vez hoy no seríamos libres. No diríamos, como decimos, que ha llegado la hora de los pueblos. Otra plaquita. Claudio, ahí está. Fueron movimientos de masas desorganizadas, dice. No debemos, claro, fue como un estallido social, explotaron porque no aguantaban más, pero no fue una con organización, ¿no? Dice, no debemos despreciarlos, sino valorizarlos como un gran ejemplo
y también, ¿por qué no decirlo?, como una gran contribución para la humanidad de parte de estos pueblos en la ardua lucha por su propia dignificación. Tanto la Revolución Francesa como la rusa fueron movimientos de masas desorganizadas, a las que luego nadie, ningún conductor, quiso conducir honradamente. Por eso el triunfo fue momentáneo. Sin embargo, cada uno de esos triunfos han ido creando en la masa una conciencia mayor de su dignidad de pueblo y poco a poco ha ido creciendo en el mundo la idea de realizar la verdadera democracia, no la democracia cantada y declamada para satisfacer mezquinos intereses, sino la democracia verdadera en que el gobierno del pueblo y para el pueblo es una realidad. Sí, ella ahí sí, bueno, los presentes tuvieron una apreciada lectura respecto a esto que se está reflejando en esta presentación. Hace todo un raconto de todas las revoluciones. Y bueno, desde 1700 en adelante, ¿no? Y lo que justamente enmarca es que todas las revoluciones en sí no terminaron de constituirse, dado a que, bueno, justamente no tenían un conductor, no tenían conductores. Cuando un pueblo se encuentra con un conductor, es ahí donde justamente se encuentra la magia entre el pueblo y el conductor, y entre el conductor y el pueblo. Esto es así. Sugiero a aquellos que de repente quizás no lo vieron, que lo relean, porque es muy importante lo que dio Eva en esta clase. Es muy importante porque, bueno, justamente da la significancia de lo que es masa pueblo y cita todas las revoluciones. Paso a la otra placa, Vero. Dale. Y sí, porque ahora cuando veamos la nuestra, la del 17 de octubre, acá aparece el concepto pueblo en oposición al concepto masa y también aparece, digamos, la diferencia entre masa y pueblo. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. Así Pero que ahora cuando sí, retome la sí lectura, puedo, la voy a volver a activar. Por lo pacífico, eso quería decir. Bueno, el 17 de octubre, síntesis del conductor y las masas. El movimiento peronista fue también el 17 de octubre. Una gran reacción de masas mayor quizá que la misma Revolución Francesa, aunque pacífica. ¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó a la Revolución Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa, porque el coronel Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad y decidió entonces que lo eligiese libremente el 24 de febrero. ¿Por qué el coronel Perón amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses políticos ni personales, sino nada más que un solo interés, servir a la patria y al pueblo? Porque Perón, desde antes del 17 de octubre, ya había empezado a luchar por dar a la masa sufriente y sudorosa sudorosa de los argentinos conciencia social y personalidad social y organización social. Ya había empezado a formar a los argentinos un pueblo, un verdadero pueblo, ¿no? Y ahí aparece el concepto de pueblo, ¿no? Dice, muy pocos conductores han querido conducir sino mandar, ¿eh? Y una cosa es, claro, conducir, entre mandar y conducir hay una gran diferencia, ¿no? Dice, en mi primera clase yo cité a un gran escritor alemán, que afirmaba que la desgracia de la historia consiste precisamente en que no siempre los grandes hombres se encuentran con los grandes pueblos, ¿no? Tal vez esto no sea del todo verdad. Es cierto que casi nunca las masas han encontrado en sus grandes movimientos un buen conductor, pero también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir a un pueblo de hombres libres. Más bien, todos han querido mandar sobre las masas
y por eso han tratado de mantenerlas en la ignorancia. Porque ellos no han querido conducir, sino mandar. Ellos no han querido realizar cuestiones permanentes, sino realizar cuestiones personales, para su propio interés personal y político y para su partido. Cualquier coincidencia con la realidad, como dicen los carteles, ¿no? Increíble. Bueno, si puedo hacer un pequeño aporte. A ver, dale, Rubén. Lenin, que fue el conductor principal de la Revolución Rusa, por más que se venía gestando desde antes, como ya mencioné, fue muy amado, lo que sí fue traicionado por los intereses mezquinos de uno de sus hombres más fiados que no entendió nada de Marx, que justamente fue Stalin. Dale. Sí, Gracias, sí, Ro. que Dale, Vero. terminó, sí, que se ve yo lo veo en la literatura desde la revolución en la granja, el libro de Orwell, ¿no? Con los cerditos, al final cómo terminaron, o sea, se quisieron liberar, pero terminaron creando otra dictadura, ¿no? Digamos, es que, bueno, yo lo leí a través de la literatura, de La rebelión en la granja se llama, de Orwell, ¿no? Bueno, dice acá, el pueblo ha sabido valorizar a Perón, dice, los mediocres no han podido comprenderlo. En cambio, los mediocres no han podido hacer lo mismo. Lo único que les pido es luz para su alma, para que puedan ver la genial figura del general y comprender su error con la tristeza de no haber sabido ver la luz y haber tomado el camino de la sombra. Perón es tan grande que en sus clases, que sigo con tanto cariño, como todos sus actos, habla siempre de sus cosas diciendo nosotros, pero él es el conductor. Claro que el general no puede cambiar la historia universal. El conductor nace, no se hace, y no nacen dos en el mismo siglo y en el mismo pueblo, porque esto no se compra como la ropa hecha. En este siglo nosotros tenemos el privilegio de tenerlo a Perón y aceptamos la doctrina de Perón. Por eso es grande Perón, porque nos ha llegado una doctrina. Pero mientras Perón tenga los ojos abiertos, los argentinos no seguirán más que a Perón y a Perón. Dice. Así que vamos a la plaquita siguiente. Ni más de lo que somos, ni menos de lo que debemos ser, dice. Por eso somos todos iguales después del general Perón. Nadie es más y nadie es menos. Los que no lo quieran comprender, allá ellos. Dios ciega al que quiere perder. Primero, la masa los discute, no los acepta totalmente, ya que no acepta más que al líder, al genio, al conductor, al maestro. Después, la masa les paga con aquellos con que pagan todos los pueblos a los Judas, con el desprecio y el olvido. Por eso nosotros, hombres y mujeres humildes, pero superiores por nuestra grandeza espiritual y moral, aspiramos a una sola cosa, a no sentirse más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que debemos ser, y a servir lealmente y hasta el sacrificio a nuestro general. Y aquí yo quiero hacer notar que algunos piensan y hacen comparaciones un poco risueñas, por no decir profanas, entre ciertos caudillos y el general. Pero el general Perón no es un caudillo. Bien. Listo, Hay una Verito. parte, sí, que no, que quería contar que había una parte, ¿no? De lo que hablaba del sentirse pueblo, no sentirse pueblo, ¿no? Que eso también, cuando nuestro sindicato, mi sindicato, yo soy afiliada a SUTEBA como docente, y tiene 39 años, va a cumplir ahora a final de agosto 40 años, eh, costaba mucho en esa época a los docentes de esa época, eh,
sentirse como clase trabajadora, ¿no? Y yo creo que el peronismo ha superado el problema de las clases sociales, unificándonos a todos en lo que es en eso, en asumirnos como clase trabajadora, y eso supera a todos, ¿no? A todo lo que es diferentes clases, ¿no? Bueno, eso es, bueno, esta es la última plaquita, Claudio, la que quedó Sí, ahí. es la última, Vero. La verdad que muy llevadero, muy bueno. Tu labor, tu trabajo de prédica, de lectura, de comprensión. Sinceramente te lo agradezco muchísimo, muchísimo la contribución, porque de esto se trata, de que los compañeros de a poquito todos vayamos tomando el valor de la prédica y que lo empecemos a hacer esto de cada uno en el terruño donde se desarrolla, donde vive, en el municipio donde vive, empezar a hacerlo. Claro, por eso es tan lindo esta modalidad de taller, porque Sí, nosotros en sí, la escuela hacemos talleres literarios, ¿no? Porque el taller está más también en poder leer, compartir esa lectura, y compartir, intercambiar interpretaciones, ¿no? Ampliar eso que uno lee con lo que pueden, con los aportes de los compañeros, por eso que también yo los invito, ¿no? Si quieren a querer comentar algo, compartir algo, Vero, que lo sí, pueden hacer, ¿no es cierto? sí, sí puedo compartir algo cuando dijo que el general no es caudillo. Me resonó mucho esa frase porque me hizo acordar a cierto presidente riojano que se quiso hacer